Bueno, a segundos de las 10 de la mañana estamos recibiendo con mucho placer al director nacional del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, Fernando Traversa, en el cierre prácticamente de las actividades de la Semana de Reducción de Riesgos, pero que todavía tiene una serie de actividades que vamos a estar dialogando con él y fundamentalmente haciendo una evaluación de lo que ha sido el trabajo de esta semana. Primero que nada, bienvenido, un placer. Muchísimas gracias, la verdad que Buen día. Nos alegra como sistema siempre ser recibidos en los medios de comunicación para poder acercar a la gente esta iniciativa que supone colocar en la agenda pública la importancia de la reducción de riesgos. Y además porque somos nosotros también los que a partir de los medios nos damos cuenta que toda difusión que demos a este tema siempre es poca, porque lamentablemente nosotros aquí en Arriba Gente, en los diferentes informativos, siempre por alguna imprudencia, por alguna falta de conocimiento, por algún riesgo tomado indebidamente, estamos dando noticias que lamentablemente son trágicas. De hecho, el último temporal nos trajo nuevamente noticias trágicas, en este caso desde Rivera, con un hecho que fue debidamente comentado. Yendo puntualmente a ese que es uno de los problemas que seguimos teniendo en nuestro país, la falta de medida del riesgo. Gente que está acostumbrada a pasar por determinados lugares, tal vez, pero que no asume realmente la peligrosidad de los desbordes, de los cauces, de lo fuerte de las correntadas. ¿En qué estamos fallando? ¿En la percepción que tenemos los ciudadanos? ¿O tal vez hay un momento de pánico, de susto? No sé si ustedes tienen una medida de cuáles son los factores que más nos llevan a cometer ese tipo de errores. No es fácil la respuesta, efectivamente toda situación compleja tiene respuestas complejas y efectivamente lo que tú transmitís tiene tanto que ver con el pánico, con la toma de decisiones en un contexto donde las oportunidades son pocas. Lo que nosotros tenemos que hacer es reiterar las recomendaciones. Recomendamos que observemos con mucho cuidado situaciones como ríos o arroyos cortando caminos, porque sigue siendo la razón por la que en el contexto de inundaciones sufrimos el fallecimiento de uruguayos, uruguayas, de personas que transitan por nuestro país, porque efectivamente la oportunidad de cruzar un camino que ahora está cortado por un río o un arroyo es una oportunidad peligrosa. No sabemos exactamente cómo está el camino, ni siquiera sabemos dónde está el camino, porque en muchos casos el camino tiene un badén y ese badén ha quedado tapado y entonces si nos tiramos a cruzar tal vez le erramos al puente y eso es trágico, pero asimismo no sabemos la dimensión de la correntada. Cuando ha estado lloviendo, llueve con fuerza y genera corriente y esa corriente es la que nos traslada. Agregado a lo que es esto del aquaplaning, esa idea de que en realidad el vehículo se despega del piso y va como flotando. Entonces, es una suma de condiciones que definitivamente suponen un riesgo muy relevante. Y yo creo que acá hay un elemento que tenemos que ir comprendiendo como uruguayos y es, efectivamente el riesgo no es solamente la peligrosidad o la amenaza. En este caso, el río cortando el camino es la peligrosidad o la amenaza. Pero nosotros podemos trabajar para mitigar esas amenazas, pero especialmente tenemos que trabajar para reducir nuestras vulnerabilidades y reducir nuestra exposición. En ese caso, si yo no cruzo ese río o arroyo, no corro riesgo. O sea que el riesgo no es el río que está ahí, el riesgo es la decisión que yo tomo. Es verdad. Entonces, cuando yo me expongo, además tenemos que ver entre los que nos expongamos a cruzar por ese camino que está cortado por un río o un arroyo, hay vulnerabilidades distintas. Si yo cruzo con un vehículo muy pesado, seguramente tenga menos vulnerabilidades que otros, pero igualmente las condiciones del cruce pueden llegar a ser muy negativas para todos. No es fácil estar en el lugar de quien toma la decisión, como las familias de Tranqueras el fin de semana pasado. Estaban acampando, el agua empezó a crecer, a subir, era una zona inundable y tomaron la decisión de salir. Seguramente en un horario complejo, decidieron cruzar ese río y lamentablemente
de 2 familias de tranqueras, 8 personas, fallecieron 4 personas en ese contexto. En ese caso, ¿qué debió hacer esa familia? ¿Quedarse ahí, llamar? Porque bueno, estaba lloviendo intensamente, uno le da ganas de irse de donde está con una carpa, ¿no? Es natural, y yo no puedo hacer otra cosa que entristecerme con las familias de Rivera y recomendarle a la población que si se encuentra en una situación de esas características es preferible no exponerse. Y entonces seguramente habría sido mejor esperar pasar la noche, aunque las dificultades pudiesen llegar a ser muchas, y tomar una decisión al otro día con más capacidad de observar alternativas. Pero no es posible trabajar con el diario del lunes. Bueno. Nosotros tenemos que recomendar a la población para que primero no se exponga. Claro, pero le pregunto no por este caso en particular, que obviamente es una tragedia para la familia y para el país, sino porque a veces las situaciones puntuales nos dan elementos para tomar decisiones concretas cuando uno se enfrenta ahí que se ve desprovisto. El único lugar para guarecerse quizás sea un vehículo, ¿no? En la naturaleza, está lloviendo, te viene como esa desprotección animal que uno siente en algunas circunstancias. Claro. Y si no sé, me voy, no creo que esté tan subido, no hace tanto que llueve, y ahí uno toma mal decisión. Eso lo simbolizamos en una expresión, y acá me alegra, yo dejé mi mate afuera de la mesa, pero todos tienen mate. Lo podrías haber traído. Lo podrías haber traído. En realidad nosotros invitamos a la gente a tomarse un mate, es decir, a tener un momento de análisis temprano del entorno, ¿tá? Porque comprender el riesgo como la relación entre el evento físico y nuestra exposición, entre la relación, el evento físico y nuestra vulnerabilidad, nos lleva a pensar qué puedo hacer yo. Yo el evento físico no lo puedo cortar, está ahí, es el viento, es la lluvia, es la granizada, pero lo que yo sí puedo hacer es buscar ser lo menos vulnerable, y entonces para ser menos vulnerable dependerá del tipo de evento físico del que estemos hablando, cuáles son las acciones que deba desarrollar. Pero además tengo que procurar exponerme menos, o sea, estoy ahí, tengo que cruzar. Si yo no me expongo a cruzar, al menos de ese riesgo no voy a tener una afectación. Seguramente en esos contextos el riesgo que va a haber que valorar es, ¿me tiro a cruzar este río o arroyo o el riesgo es llegar tarde a algún lugar porque tengo que hacer unos cuantos kilómetros más? Y entonces ahí es que nos animamos a decir, es mejor llegar tarde a algún lugar. Y a propósito de todo esto, ¿cómo está la capacidad de respuesta que tenemos como Estado frente a las diferentes situaciones que se presentan en materia de riesgos? Yo creo que, tengo la percepción, que aquel agosto del 2005 nos hizo generar un clic a todos, por lo menos en cuanto a la percepción de los riesgos que afrontamos frente a los fenómenos, ¿no? No hay dudas de que los grandes eventos son los que van marcando como mojones, que nos empujan a aprendizajes importantes. El Uruguay está mucho mejor en su capacidad de responder ante situaciones de emergencias o desastres, no solamente porque estamos mejor preparados para cuando acontecen, sino porque además tenemos una institucionalidad distribuida en todo el país que trabaja justamente en la prevención, trabaja en mitigar riesgos que ya observamos y que pueden llegar a ser, pueden afectar a personas, a ambiente o a bienes de significación hacia adelante, y entonces trabajamos por los realojos, trabajamos por la mejora de los sistemas de información, trabajamos para las alertas tempranas, trabajamos para mitigar ciertos riesgos. Por otro lado, porque trabajamos para evitar que se produzcan a futuro, y entonces cuando estamos diseñando rutas, tratamos de evitar que tengan, o sea, que cada vez tengan menos árboles alrededor, de forma tal que no caigan sobre las rutas y entonces corran riesgos las personas, o así un conjunto de medidas que tienen que ver con cómo gestionamos el riesgo presente y el riesgo futuro, pero especialmente estamos mejor porque además hemos desarrollado desde el 2009, que fue consagrado por ley, un sistema que está descentralizado en los 19 departamentos y que además viene permeando cada vez más en cada uno de los municipios. Entonces, donde está la emergencia, cerca hay alguien que está atento a asistir a esas familias, atento a trabajar en el desarrollo de protocolos para cuando las cosas suceden, pero además promoviendo esto que queremos promover en esta semana, que es la prevención, la reducción de los riesgos, sobre la base de un lema internacional para el Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres, que en este año es resiliencia para todos. Eso quiere decir ser cada vez más capaces
de responder adecuadamente ante situaciones adversas. Fernando, no quiero despedirte sin que nos digas, porque estamos en el cierre, pero quedan actividades, las actividades Claro que que están sí. previstas. Hoy a las 3 de la tarde nos encontramos en la Presidencia, en sala de prensa, porque vamos a compartir 2 experiencias que hemos tenido durante este año y que son parte de un proceso más extendido desde el año pasado, que es con la Administración Nacional de Educación Pública. Estamos trabajando en escuelas rurales. El año pasado lo hicimos junto con FAO y con Facultad de Agronomía, trabajando en lo que es la resiliencia asociada a la producción, a los medios de vida, y allí trabajamos la gestión de riesgos. Este año lo hicimos con el Ministerio de Salud Pública, con la Facultad de Medicina, en temas de salud, con apoyo de Unilever y en el cuidado de la piel, y por otro lado con Cruz Roja en lo que refiere a los primeros auxilios y demás. Y mañana, a las 2 de la tarde, los invitamos a todos y a todas porque nos encontramos en el Parque Rodó a jugar. Bien. Porque también se puede aprender jugando, así que los voluntarios del SINAE van a estar desarrollando una actividad lúdica abierta a todo público mañana a las 14 horas. La invitación queda hecha entonces. Hemos estado dialogando con Fernando Traversa, el director nacional del SINAE. Muchísimas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Cerramos por aquí la entrevista con Fernando.